Entonces, me refiero a que tenemos que salir también del concepto de las TIC y pasar a las TAC y a las TEC, que tengo entendido que son conceptos que ustedes los están estudiando justamente con la profesora Mónica. Entonces, necesitamos de decir que somos innovadores, necesitamos dejar de decir que somos innovadores por el hecho de comunicarnos por correo electrónico o por WhatsApp, ¿sí? Que son formas nuevas de comunicarnos, sí. Que facilitan el acceso a la información, sí. Que facilitan comunicarnos, sí. Pero necesitamos ir mucho más allá y tomar cosas que, por ejemplo, en Ecuador se están haciendo. ¿Qué se está haciendo en Ecuador actualmente? El tema de la agenda educativa digital, el tema de la expansión de puntos de acceso a Internet. Aquí también he mencionado el tema de los infocentros que, hasta donde tengo entendido, eh, hay algunas iniciativas de cerrar algunos, de hecho, que, que es algo que no me parece porque creo que son espacios también para hacer que la gente tenga esa posibilidad de conectividad, ¿no? Entonces, tomar todo esto que está haciendo y hacer mi parte, ¿sí? ¿Por qué digo hacer mi parte? Porque muchas veces nos quedamos demasiado estáticos diciendo solamente voy a replicar. O nos quedamos tan estáticos con decir, con el hecho de que, bueno, alguien más ya lo está haciendo. Pero yo también puedo proponer, pero yo también puedo buscar, pero es que mi contexto, pero es que mis estudiantes es diferente y no puedo simplemente tomar algo y replicarlo. Necesito conocer mi contexto, necesito conocer a mis estudiantes y saber qué es lo que en realidad permite que esa integración de las TIC sea efectiva, que en realidad genere cambios, que en realidad ayude, que en realidad sea inclusiva, ¿sí? Y para ello hay un montón de metodologías y hay un montón de modelos a seguir. Uno de ellos es el que les estoy mostrando ahora mismo. Este modelo del doctor Rubén Puente Dura, en donde de hecho aquí conjuga, como ustedes ven, la taxonomía de Bloom, ¿sí? La conjuga con 4 niveles de integración de las tecnologías. Entonces, el primero que vendría a ser la sustitución. Supongo que ustedes hayan visto muchísimo el típico ejemplo en donde el profesor sale diciendo cuánto es 2 por 2, 4, 2 por 3, tanto. Y luego pone un computador al frente y siguen haciendo lo mismo. Y 2 por 2 es 4, ¿cierto? Entonces, de alguna forma lo único que estoy haciendo es sustituir. Pero es que tengo que pensar mucho más allá, insisto, en eso. Tengo que pensar en mejorar eso. Entonces, aquí en el siguiente nivel, justamente se propone eso, de que la tecnología actúe como una herramienta directa con mejora funcional. Quiero ir más allá, muy bien, voy a modificar. Permite el rediseño de tareas. Quiero ir más allá, muy bien, voy a redefinirlo. La, la tecnología permite la creación de nuevas tareas no preconcebidas. Recuerdo mucho un ejemplo que me ponían aquí, de tareas no preconcebidas. Un ejemplo que estudiábamos era el uso de Google Maps, por ejemplo. Decíamos, bueno, utilizo el GPS para ir de un lugar a otro. Utilizo el Google Maps quizás para encontrar un lugar en mi ciudad. Pero lo sé utilizar, por ejemplo, o conozco, o sé que el Google Maps me permite conocer otras ciudades. Sé que el Google Maps, por ejemplo, me permite crear mis propios mapas. ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer eso? Y esas son tareas que quizás no eran preconcebidas anteriormente porque quizás la limitante del dibujo de alguna forma no se lo, o quizás la parte pedagógica del dibujo no apuntaba a eso, ¿cierto? O la parte de la asignatura de estudios sociales. Quizás no hacía eso. Entonces, te da esa posibilidad, pero tengo que hacer mi parte. Tengo que yo, como docente, buscar esas nuevas formas, reinventarme, rediseñar y hacer algo y que cuando yo haga algo no me lo quede, ojo, no me lo quede para mí, sino que lo comparta, que lo haga llegar al resto, porque es que lo que yo estoy haciendo le puede servir de idea a otra persona y esa persona puede darme otra idea a mí, retroalimentarme y mejorar ese recurso educativo digital que yo les llamo así, ¿no? Entonces, ahí la importancia del trabajo colaborativo y de compartir. Y bueno, el tema de licencias y todo eso, ¿no? De licencias libres.
Entonces, ¿qué necesitamos para buscar o tratar de innovar dentro de la educación, ¿sí? Aunque el término de innovación también es mucho más amplio que eso, ¿no? Entonces, yo aquí les he propuesto un ejemplo de algo que yo hice. Este es el camino que yo seguí para con un proyecto con el cual participé con la Fundación Fidal en un concurso. Eh, entonces, ¿qué es lo que hice yo? En el año 2016, cuando llegué a la unidad educativa Ciudad de Cuenca, perdón, eh, había una problemática, pero también había una oportunidad. La problemática era que la integración de las TIC se limitaba muchísimo, por ejemplo, a reemplazar el cartel, el tradicional que hacíamos, ¿no? Para exponer nuestra clase con diapositivas, ¿sí? Eh, y había la oportunidad porque había la infraestructura tecnológica, y digo había porque de algún modo se ha ido minimizando, lastimosamente. Habían varios puntos de conexión de Internet, había 3 planes de conexión de Internet. El laboratorio de computación estaba totalmente funcional y no se lo estaba dando uso, no se lo estaba utilizando. Entonces digo, bueno, hay este problema, hay esta oportunidad y hay la necesidad, pues démosle una solución. Y para ese año también recuerdo que llegó justamente las capacitaciones en cuanto a aula invertida de la Fundación Telefónica que lleva, que se estaba efectuando conjuntamente con el Ministerio de Educación. Y uno de los ejes es justamente capacitar a los profesores. Otro de los ejes es el pensamiento computacional o ciencias de la computación del que estábamos hablando. Entonces llegó la capacitación y dije, bueno, tenemos la infraestructura, tenemos ya una nueva metodología que nos han compartido, propongamos algo, busquemos qué hacer, ¿no? Entonces les dije, generemos un aula virtual que nos permita hacer esa integración de las TIC en la institución. Entonces, ¿qué se hizo? Se propuso justamente, o se definió qué herramientas tecnológicas utilizar, cuál sería esa nueva metodología, ¿sí? Y cuál es la infraestructura que vamos a utilizar. Entonces, a partir de esto, justamente se crea un aula virtual llamada GameMat, con la que se dio de alguna forma o se consideró esas necesidades y se dio una solución. A tal punto que en la actualidad esta institución educativa está utilizando esta aula virtual con todos los grados y cursos que tiene. No sé si alguno de ustedes está en prácticas ahí. Tengo entendido que ustedes hacen prácticas justamente allá. Entonces, ¿qué nació de esto? Nació esto, miren. Esto es un esquema que describe cómo funciona esta aula virtual, GameMat. Entonces, aquí hablamos de un entorno virtual de aprendizaje, hablamos de una metodología de aula invertida, hablamos de gamificación, que muchas veces se la tilda de conductista, pero creo que tiene esos componentes o tiene la posibilidad de ser constructivista también. Y tiene el componente de las herramientas TIC que se utilizan, miren. Entonces, todo esto está articulado aquí, ¿sí? Está articulado y se trabajó de esta forma, miren. Entonces, se hizo, ¿qué necesitamos? Decíamos, ¿qué necesitamos? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, definamos el aula invertida y la gamificación. Eso es lo que nos posibilita. ¿Qué herramientas tecnológicas vamos a utilizar? Utilicemos software libre, definitivamente. No vamos a estar pagando licencias, no vamos a utilizar software que ya nos viene, quizás que nos encamina, quizás, o nos encierra, quizás, en alguna forma de trabajo que no es la que queremos, ¿sí? Queremos que la herramienta nos sea útil para la forma en la que nosotros necesitamos trabajar. ¿Sí? Entonces, dijimos, bueno, software libre, Moodle. Entonces, decidimos utilizar eso justamente y luego de eso, pues, crear ya el aula invertida, ¿no es cierto? Diferenciando cuál es el modelo tradicional con el modelo que proponíamos del aula invertida con el que trabajamos. Parte de esto, de todo este proyecto y de estas iniciativas, fue la profesora Vilma González. No sé si es profesora de ustedes, si no la deben conocer seguramente por el CI que tiene la UNAE, entonces con ella hemos trabajado mucho también en cuanto a esto. Entonces decíamos, bueno, pero necesitamos irlo estructurando, necesitamos irlo
diseñando. Y miren, aquí están los 4 niveles de los que yo les hablaba hace un momento. Entonces, ¿a qué nivel queremos llegar? Y lo que habíamos dicho o lo que propusimos era, vamos en orden de ascenso, ¿sí? Empecemos sustituyendo, vamos mejorando, vamos modificando y vamos redefiniendo, ¿sí? Queríamos hacerlo progresivo porque una de las cosas más complicadas, a mi punto de vista personal, cuando quieres proponer una innovación o un cambio, es la resistencia. Esa resistencia al cambio que tenemos en el campo educativo y sobre todo cuando hay generaciones de docentes en las que han estado 20, 15, 20, 25 años trabajando de una misma forma, es durísimo de romper eso. Pero vale el esfuerzo y se requiere constancia, ¿sí? Para poder lograr el objetivo. Entonces, decidimos hacer algunos tipos de recursos educativos digitales que de a poco se fueron socializando, que de a poco fuimos capacitando a los docentes y en un inicio era solamente mi persona el que creaba y el que producía estos recursos educativos digitales. Pero me faltaba manos y me faltaba tiempo. Entonces, la idea era que ellos se vayan también incorporando a estos procesos, a tal punto que en la actualidad ya cada docente está creando sus propios recursos educativos digitales de acuerdo a su asignatura, de acuerdo a sus estudiantes y de acuerdo a lo que necesita lograr, de acuerdo a la destreza con criterio de desempeño para que me entiendan mejor, que necesitan lograr. Entonces, de a poco, ¿no? Y aprovechando justamente las nuevas formas de conectarnos ya y de accesibilidad. Pero, y aquí seguramente ustedes dirán, pero es que no todos tienen internet. Sí, pero no podemos detenernos y no podemos limitarnos por quizás una barrera que tengamos, en este caso el tema de brecha digital, sino que más bien veámoslo, como digo, como una oportunidad y hagamos que eso se convierta en algo quizás que vaya generando esa necesidad y que vaya generando también en toda la comunidad educativa la conciencia de que necesitamos empezar a formarnos y a prepararnos para esto, ¿sí? Para trabajar, para pasar de lo tradicional a trabajar incluso con dispositivos móviles y de forma ubicua, ¿sí? En cualquier lugar y momento. Eso significa. Entonces, necesitamos ir aprovechando eso. Entonces, ¿qué se ha hecho con todo esto en estos años? Pues para eso está justamente Diego aquí hoy. Lo he invitado, es mi socio del proyecto CODI, justamente. Él en el año 2016 postuló este proyecto de CODI en el Banco de Ideas, del cual fue justamente ganador de un capital semilla para un emprendimiento y de lo que se generó una plataforma educativa para enseñar programación educativa para niños, ¿sí? Está estimado para niños de 8 a 12 años de edad, el programa educativo. Y a partir de esa experiencia previa, también yo decidí hacer mi propia plataforma, la de GameMath, y luego otra plataforma que se llama Monosabio, que es en trabajo colaborativo con otros docentes también. Entonces, con estas plataformas se han ido logrando algunas cosas importantes en el transcurrir del tiempo. Hemos participado en algunos concursos nacionales e internacionales en donde justamente se han reconocido como proyectos de innovación. Uno de ellos es el que se dio en la UNAE, en la institución educativa que ustedes estudian, en el 2019, en estas jornadas de escuelas innovadoras. Luego de estas escuelas innovadoras, pues también nos fuimos a participar en los premios ILSE a nivel iberoamericano, ¿sí? Y con eso, pues luego participamos en el corredor tecnológico también que se dio alguna vez en la UNAE. Estuvimos socializando este programa educativo de CODIC. Y bueno, con todo ello, como digo, se han ido logrando cosas importantes e interesantes que lo que buscan es beneficiar, que lo que buscan es ayudar, colaborar, aportar a todos, no quedarnos con lo que yo estoy produciendo para mí, sino que todo esto ha logrado llegar a muchísima gente y en la actualidad, de hecho,
los estudiantes y docentes se siguen inscribiendo en estas plataformas educativas para aprovechar lo que está allí. Allí encuentran videotutoriales, guías PDF, se encuentran ejercicios. Por ejemplo, en Código encuentran videojuegos, las guías para aprender Scratch, pilas Engine, pilas bloques y algunas otras herramientas. Y parte de esto, el proyecto Código lo estamos reanimando, reviviendo hace algún tiempo. Y parte de esto, hace unas semanas, se hizo unos talleres para niños, si no me equivoco, de educación infantil. Diego hizo este taller en conjunto, en convenio con la prefectura de Loja, totalmente gratuito. ¿Por qué estoy repitiendo el tema de gratuito, de compartir y colaborar? Porque soy muy creyente de que como educadores necesitamos de eso, de unirnos. Y aquí quiero hacer una pausa activa un momentito y detenerme para hablar justamente de eso, del trabajo colaborativo. Y mientras ustedes me ayudan a comentar y a responder sobre esto, sobre trabajo colaborativo, en la herramienta que seguramente ustedes ya conocen, en Mentimeter, yo les voy a pasar aquí al chat para que luego Diego nos cuente su experiencia de enseñar ciencias de la computación a estos niños de educación infantil. Entonces, nos vamos a dar, si les parece, 3 minutos para contestar esto que les acabo de pasar en el chat. Y mientras Diego, le voy pasando la palabra un momento a Diego, ¿sí? Diego, bienvenido. Diego, ¿te nos fuiste? No, no se le escucha nada. Ya, lo estoy llamando. Vamos a ver. No, no te escuchamos. Revisa, por favor. No, Diego, no, no te escuchamos. Hola, hola, ¿y me escuchan? Ahí sí. Muchas gracias. Gracias, Diego, por acompañarnos y nada, para que les comentes brevemente tu experiencia de trabajar con estos niños, el tema de pensamiento computacional, nos cuentes qué herramientas utilizaste y qué resultados obtuviste de ellos. Démosle un minuto más para que contesten en la nube de palabras que están llenando. Listo. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes con todos. Agradezco la oportunidad. Gracias a Jimmy, gracias a la institución y gracias a ustedes, estimados estudiantes, por estar acá presentes. Como ya lo mencionó Jimmy, hace pocas semanas, creo que fueron hace 3 semanas, si no estoy mal, iniciamos un curso gratuito que tenía que ver con justamente desarrollar las primeras experiencias, las primeras destrezas y habilidades de pensamiento computacional en niños. ¿Por qué hacíamos esto? Bueno, porque los chicos a través de la prefectura venían teniendo capacitaciones en el tema de computación. Aprendían lo básico, Word, Excel, PowerPoint, tal vez algo de navegadores, y pare de contar. Como ya lo mencionó Jimmy, no deberíamos quedarnos ahí. Gracias a este concurso del Banco de Ideas, que también ya lo mencionó, se pudo obtener un capital semilla con un proyecto que nació en el año 2003. Este proyecto en aquel entonces no tenía muy clara la idea de qué era ciencias de la computación ni pensamiento computacional. Y nació de una idea muy sencilla y muy básica. Cierto día se nos fue la energía eléctrica en un aula de computación y no teníamos cómo trabajar. Así que en la pizarra les hice 3 preguntas a los estudiantes y les repartí los marcadores para que me digan 3 cosas. ¿Qué les gusta de computación? ¿Qué no les gusta de computación? ¿Y qué les gustaría aprender? Y de esas ideas que salían ahí muy rápidamente, los chicos decían que querían aprender a hackear Facebook, aprender a hackear redes inalámbricas, pero unas ideas un poquito más coherentes decían que querían aprender a programar y desarrollar videojuegos.
Entonces, con una búsqueda bibliográfica, pidiendo asesoría a ciertas comunidades de software libre, a ciertos profesionales, me supieron mencionar algunas aplicaciones que se podía empezar a utilizar con los chicos. Con estas aplicaciones empezó el proyecto como un testeo, enseñándoles a los niños a desarrollar videojuegos a idea temprana, y poco a poco fue creciendo, se fueron incluyendo más aplicaciones, se participó de varios eventos, se lo dio a conocer en todo el Ecuador. Y en el año 2017, cuando ya ejecutamos el Capital Semilla, pudimos desarrollar junto con Jimmy, otro socio y un gran equipo de trabajo, esto que lo denominamos actualmente Code. La imagen de color amarillo que ustedes pueden observar en lo que está compartiendo Jimmy es nuestra mascota, que también se llama Codic. Pero no solamente lo dejamos al término de Codic como mascota, sino que también es una plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje en donde se tiene recursos educativos para la enseñanza de ciencias de la computación. Hace 2 semanas empezamos a trabajar con los chicos de la prefectura de Loja, los chicos de la provincia, con un curso gratuito para que ellos conozcan la aplicación de Scratch Junior, que es quizás una de las más básicas de todo, y podíamos usar esta aplicación ya que permite la instalación de una versión beta dentro de un computador o en una portátil, y también con una aplicación móvil, es decir, lo mismo que se les enseñaba en la aplicación de escritorio lo podían ejecutar dentro de la aplicación móvil. La aplicación es bastante sencilla. Ellos sencillamente la instalaban y a través de la intuición podían empezar a trabajar. Conocían conceptos básicos como por ejemplo eventos, que es lo que permite activar un evento. Conocían acerca de las colisiones, conocían los ciclos repetitivos, a trabajar con sonidos, a trabajar con imágenes. Se estimulaba bastante el tema de poder que ellos creen ciertos gráficos, desarrollen un poco el talento artístico que tenían. Entonces dibujaban personajes, dibujaban escenarios, creaban inclusive a través de dibujos palancas de videojuegos que les permitía a ellos controlar justamente los personajes que ellos iban involucrando. Lo chévere de esto es que los chicos hacían todo esto con edades de 5, 6, 7, creo que el curso era hasta niños de 8 años, pero sorprendía que los más chiquititos, inclusive sin saber leer ni escribir, se adentraban dentro del mundo. Y aunque no comprendían al fondo lo que era un concepto de un evento, de lo que era un mover un píxel o un paso, ellos le decían, hacia el lado derecho, o un ciclo repetitivo, se divertían bastante jugando. Y esto de una u otra forma a través del aprendizaje basado en proyectos, ellos finalmente desarrollaron todo un proyecto final en el cual le dimos el enfoque cultural, histórico-cultural y también la parte artística, donde ellos daban a conocer algo de su propio lugar de origen. Es decir, daban a conocer, por ejemplo, alguna historia, alguna leyenda, daban a conocer también algún plato típico, alguna costumbre, y de una u otra forma trabajaron estos proyectos con sus familiares, personas que les gustaba la guitarra, personas que les gustaba la poesía, e inclusive ellos mismos empezaban a ser como interlocutores de contar esas historias. Fue un proceso bastante corto, se lo planificó para 2 semanas y los resultados fueron realmente sorprendentes porque el interés creció, hubo el apoyo de los padres de familia, se interesaron en el tema de pensamiento computacional, se interesaron en que los chicos estaban haciendo algo diferente a lo que se enseña habitualmente en una escuela, en un colegio o lo que ellos ya por su propia cuenta conocen como las aplicaciones informáticas. Y les gustó más aún porque empezaban a desarrollar destrezas para resolver problemas, que era algo que no se les había enseñado previamente. Entonces, se les daba ciertas pautas a los chicos, como decir, ciertas herramientas o ciertos indicios, se les enseñaba cómo se creaba cierto movimiento, y el proyecto era que desarrollen la imaginación con este tipo de aplicaciones. Entonces ellos empezaban a crear historias, como por ejemplo La Dama Tapada, o El Cura Sin Cabeza, o hacían historias como por ejemplo el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, y cosas así. Inclusive creo que por ahí grabamos un video de la recopilación de todo esto. Entonces, si hay oportunidad más adelantito, lo vemos o les paso el link por el chat para que lo puedan revisar. Eso, Jimmy, como para abrir un poquito el diálogo. Gracias, Diego. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Bueno, con lo que acaba de decir Diego y con lo que ustedes acaban de escribir también en esta herramienta, fíjense
que coincide justamente de lo que estamos hablando. Porque aquí las palabras más destacadas que ustedes han escrito está creatividad, aprendizaje e innovación, que son las que allí puedo ver entre las destacadas, ¿cierto? Pues el tema de creatividad de trabajarlo con tecnología. Entonces, Diego nos acaba de compartir justamente eso, de que los niños pueden también desarrollar su creatividad a través de la tecnología, ¿sí? El hecho de buscar esas formas de innovar y de buscar esas nuevas formas de enseñar y aprender también, que es de lo que estaba diciendo. Entonces, ¿a qué es lo que yo como docente tengo que aspirar o llegar? A tener mi propio entorno de trabajo, a tener identificado cómo es que yo voy a ir trabajando. Pero esto no se genera de un día para otro, esto es algo que va cambiando con el tiempo incluso. ¿Sí? Lo que les decía al inicio, yo empecé aprendiendo la programación y el hecho de hacer software educativo con Adobe Flash. Entonces, eso fue cambiando con el tiempo porque evidentemente la tecnología pues tiene ese ritmo acelerado de evolución y uno tiene que irse ajustando y adaptando. Y no es que uno necesariamente tenga que ser un programador, no es que uno tenga que ser un experto en algoritmos, pero tiene que comprender, tiene que tener al menos esas nociones básicas. ¿Para qué? O con el objetivo de qué? De que uno pueda ir justamente desarrollando esto de aquí, ¿sí? Para que dejemos de ser solamente consumidores y comencemos a producir, a generar nosotros también. Y si ustedes se fijan, aquí hay algunas de las habilidades cognitivas que se pueden desarrollar justamente con el tema de pensamiento computacional, a través de las ciencias de la computación. Lastimosamente, en el currículo ecuatoriano no está la asignatura ya en la actualidad, pero se lo puede trabajar de otras formas, se lo puede insertar dentro de otras actividades, ¿sí? ¿Y cuáles son esas formas? Aquí hay algunas de las que hemos propuesto con el proyecto de CODIC. Por ejemplo, como asignatura. ¿Por qué hablamos de asignatura todavía? Porque en instituciones privadas sí se imparten estas asignaturas, sí tienen la posibilidad. Pero, bueno, dicen, no, soy institución fiscomisional o soy una institución fiscal. Ok, podemos hacerlo como proyecto escolar. Podemos hacerlo como cursos asistidos con clases extracurriculares, ¿no es cierto? O podemos hacer como un curso, como un tipo MOOC para estudiantes, para niños, en donde vayan aprendiendo. Entonces, ¿con qué objetivo o para qué? Para llegar a la sociedad de él. He puesto puntos suspensivos y he puesto el signo de interrogación para que ustedes completen la palabra, la que mejor ustedes consideren. Puede ser sociedad digital, era digital, sociedad del conocimiento, como ustedes deseen llamarle, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Hablamos de esto porque quizás no por ser deterministas, no por decir, no por querer únicamente replicar lo que en otros lugares se hace, sino también con la idea de poder, como decía, mejorar, ¿sí? De hacer que la educación vaya cada vez teniendo esos nuevos espacios, vaya haciendo que los estudiantes se conviertan de entes pasivos a entes activos. Y para ello, como decía Diego también, se pueden hacer revisiones bibliográficas, se puede buscar casos de éxito. Y de esos casos de éxito son los que, por ejemplo, aquí me he tomado la molestia de poner algunos. Uno de los que a mí muchísimo me gusta, al que le doy mucho seguimiento y que incluso en el proyecto CODIC y que nosotros como profesores, tanto Diego como yo, utilizamos como base para nuestras clases, es el de Program.ar, que es un programa educativo que en Argentina lo utilizan, no sé si ustedes lo conocen. Pueden interactuar aquí en el chat, pueden ir diciendo sí o no. Entonces, tratamos de tomar como ejemplo esto, para buscar nosotros también la forma de ir implementándolo al currículo ecuatoriano, que no está como asignatura, ok, pero hay otras formas como las que les acabo de mencionar. Entonces, antes de pasar a la sección de preguntas, quiero mostrarles algunos de los resultados que se han ido trabajando en el transcurso de estos años. Entonces, porque a veces uno dice, bueno, pero esta persona solo está hablando y hablando, pero bueno, ¿qué ha hecho?
Entonces creo que siempre hay que uno hablar, pero con el ejemplo, y predicar con el ejemplo, como dice el refrán, ¿cierto? Entonces, el primero creo que es lo que ustedes ya vieron hace rato, que es el proyecto de código, ¿no? Que apunta al tema de pensamiento computacional. Actualmente estamos trabajando con otros colegas docentes esta biblioteca para docentes que se llama Innovateca, en donde esperamos empezar a compartir y a subir todo lo que nosotros generemos. Y desde ahorita ya queda abierta la invitación para ustedes como estudiantes. Pongan licencias a sus recursos, a sus creaciones y ayúdennos a crear esta comunidad de docentes innovadores en donde tengamos la oportunidad de compartir y de generar esas nuevas ideas. Para eso va a servir Innovateca, que está en proceso, estamos creando. Monosabio es otra plataforma educativa que trabaja conjuntamente con el proyecto Garabato Público. El proyecto Garabato Público es un proyecto que ya viene desde hace 12 años ganando también premios nacionales e internacionales en cuanto al arte y cultura. Cuando yo conocí a la persona de este proyecto Garabato Público, él me contaba, mira Jimmy, hacemos todo esto y esto y esto. Les digo, bueno, déjame ver, muéstrame fotitos de lo que tienes y todo eso, ¿no? Para conocer mejor tu proyecto. Y me mostraba y todo lo que él tenía en su portafolio, ¿no? Decía, pero bueno, ¿con quién más lo estás compartiendo? Me decía, bueno, lo compartimos con la comunidad, con las zonas rurales, con los estudiantes de escasos recursos económicos, trabajamos con ellos. Sí, pero ¿no crees que alguien más necesita conocer de esto? ¿No crees que alguien más necesita tomar tu idea y poderla aplicar en otro contexto también? ¿No crees que otras personas pudiesen retroalimentar tu idea, tu proyecto? Y fue allí en donde aprovechamos la tecnología, estos artefactos tecnológicos, las plataformas virtuales. Y a partir de ello se generó esta plataforma educativa Monosabio, que lo que hace es conjugar la parte tecnológica con el arte y la cultura. Y parte de eso es que 2 estudiantes de este proyecto acaban de ganar nuevamente, digo nuevamente porque ya han ganado varias veces, uno de ellos el primer lugar a nivel nacional en un concurso de dibujo y pintura. Y la otra niña ganó el tercer lugar. Y son igualmente parte de este proyecto. Luego, pues bueno, aquí les he mostrado lo del corredor tecnológico en donde estuvimos participando, lo del banco de ideas, que es lo que Diego mencionó, ¿no es cierto? Tenemos aquí y bueno, esto de aquí. Esto de aquí, yo siempre soy muy agradecido a Vilma González, como decía, no sé si la conocen, soy muy agradecido de ella porque ella estuvo de rectora en la institución educativa donde yo trabajaba y cuando se propuso la idea de generar esta plataforma educativa de GameMat, ¿sí? Entonces, yo me seguía preguntando y me sigo preguntando, ¿cuántas ideas, cuántos docentes quieren hacer algo diferente? Quieren buscar esas nuevas formas de enseñar y de aprender. ¿Y cuántas veces se ven bloqueados porque la burocracia, porque el que jerárquicamente está arriba, lastimosamente tenemos un modelo de trabajo vertical, ¿sí? No horizontal, te dice no. Sin embargo, Vilmita para ese tiempo dijo, sí, buenísimo, hagámoslo. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? ¿Con quién necesitamos trabajar? Y recuerdo que cuando hice la postulación para el concurso, ella también postuló con el tema de LUNAI. Y bueno, luego cuando fuimos premiados, recuerdo que incluso la llamé y le agradecía entre llantos, porque decía cuán oportuno es que las personas que están al frente de una institución educativa te den esa apertura, te den esa facilidad de proyectarte a cosas diferentes. ¿Y por qué se los menciono y por qué se los digo? Porque nadie quita la posibilidad de que ustedes lleguen a ser esos líderes de las instituciones educativas. Así que no nos cerremos, no cerremos nuestras mentes, no nos enfrasquemos en esos procesos burocráticos que a veces son tan tediosos, a veces fastidiosos. Busquemos la forma de dejar que la gente trabaje, de que la gente proponga, de que nuestros colegas busquen soluciones a las problemáticas que tenemos. Otra de las cosas, bueno, es que luego fuimos creando algunos artículos también
de publicación, tanto para Fundación Fidal, como también para la revista Mamacuna de la UNAE, que ustedes seguramente la conocen. Allí se describe todo este proceso de creación del aula virtual de GameMats. Ustedes pueden buscarlo y conocerlo a profundidad a esto, ¿no? Luego, ¿qué más hicimos? ¿Qué más hemos hecho? Hemos compartido, voy a terminar insistiendo con esto de compartir, de trabajar colaborativamente, hemos compartido con la Red Ecuatoriana de Pedagogía y con la red y con la organización Red de Maestros, varios webinars, varios talleres a nivel nacional. Incluso durante pandemia tuvimos esa iniciativa de decir, bueno, compartamos con el resto de docentes lo que estamos haciendo, compartamos con el resto de gente nuestras ideas y que ellos también nos ayuden, ¿no? Y a partir de eso se hicieron varios talleres. El último que se hizo fue esto de fortalecimiento de redes de aprendizaje en educación inicial, donde también estuvo LUNAE participando. Se hicieron estas clases, miren, las clases abiertas que le denominan la Red Ecuatoriana de Pedagogía, y ahí también estuvimos participando en varias de estas clases. Y bueno, lo otro ya es cuestión de las participaciones que se han hecho en otros espacios. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque quiero finalizar la presentación, antes de que Diego también dé sus palabras, preguntándonos esto y llamándolos e invitándolos a esto. ¿Necesitamos unir esfuerzos? ¿Qué proponemos? ¿Estoy haciendo mi parte o estoy solamente siendo alguien que sigue órdenes, que obedece lo que le dicen? ¿Sí? Entonces, antes de pasar a esta parte de las preguntas, Diego, no sé si tienes algo más que comentarnos allí al respecto. Bueno, como ya mencionó Jimmy, creo que existe una necesidad muy grande aquí en Ecuador. Ya mencionó un dato súper importante, que a partir de 2016 desapareció la materia de computación. Con el esfuerzo que estamos haciendo con CODIC, desde que se originó el proyecto hasta que lo estamos llevando a cabo, nos hemos dado cuenta que es una oportunidad, primero, para dar trabajo, porque hay muchas personas que quizás están siguiendo una carrera relacionada con la computación o relacionada con la informática y algunas más con la educación, y no tienen un lugar donde ir a dar esa materia o donde sean contratados. Entonces, de una u otra forma, se daría trabajo. Por otro lado, empezar a desarrollar destrezas y habilidades de pensamiento computacional en edades tempranas nos da la posibilidad de que a futuro estas personas continúen con esa iniciativa y puedan empezar a ser emprendedores con empresas de base tecnológica. Es decir, aquí no consumimos recursos naturales o aquí no vamos directamente como empleados a una empresa, sino que creamos nuestros propios empleos y lo hacemos con una base tecnológica, conociendo justamente cómo funciona la tecnología. No digo que con esto nos vamos a llenar de ingenieros en sistemas o de informáticos educativos. Puede que quizás a las personas no les guste eso, pero sí les gusta resolver problemas. Si las empresas contratan a su personal, sea en la carrera que sea o sea en el área que sea, para resolver problemas. Y este es uno de los puntos centrales de la enseñanza de ciencias de la computación en sí, y sobre todo con lo que aporta pensamiento computacional, que es parte de ello. Eso es nada más, Jimmy, quizás invitarlos a que conozcan un poquito más de Códic a través de redes sociales. Nos buscan con Códic con doble D y ahí pueden encontrar en la página de Facebook, de Twitter, de Instagram, toda la información que hemos venido publicando. Casi todo lo que hacemos prácticamente lo estamos lanzando ahí. Inclusive hace poquito lanzamos justamente una publicación de este conversatorio que estamos teniendo justamente ahora. Eso nada más, Jimmy. Muchas gracias, Diego. Y bueno, ahora sí, luego de haberles compartido estas experiencias de trabajo que hemos venido haciendo con un montón de gente, como dice Diego, que han tenido esos buenos ánimos y de querer colaborar, de querer ayudar, pues esto es lo que hemos estado haciendo y queríamos compartirlo con ustedes para que quizás sirva de motivación para ir uniendo, como dice aquí, esfuerzos y proponiendo cosas nuevas. Así que ahora nada, la palabra es de ustedes, las preguntas son bienvenidas, sugerencias también, críticas constructivas, ¿por qué no?
¿Alguna pregunta? Camila, adelante. Están tímidos. A ver. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo quiero felicitarlo por el proyecto tan innovador que nos presentan, agradecerle también a la profe Charlie, a la profe Moni por la oportunidad de estar en esta charla. Para mí, mis compañeras, realmente como anillo al dedo esta charla. Yo y mi compañera Yomaira, mi otra compañera no está aquí porque no es de la materia, pero juntas estamos creando una propuesta de innovación tecnológica para las escuelitas basadas en educación inicial y a una necesidad que tienen, que es los rincones o ambientes de aprendizaje. La problemática más o menos iba enfocada en que los docentes no están preparados para, o bueno, en realidad no estuvieron nunca preparados para verse expuestos a trabajar solamente de manera virtual con niños de 0 a 3 años. Incluso también la interacción que entre niños tenían hoy en día se ve nula, por ende el aprendizaje también se ve muy escaso, el aprendizaje interpersonal. Entonces, por eso nosotras hemos propuesto como una pequeña estrategia de trabajar estos aspectos mediante ambientes o rincones de aprendizaje virtuales. No sé si tal vez conocen un poco lo que son los ambientes de aprendizaje en educación inicial, pero si no, entonces, para dar una contextualización, son espacios físicos que hay en las aulas para que los niños interactúen entre ellos y de eso nazca un aprendizaje. Pero como obviamente los niños no asisten presencialmente a la escuela, hoy en día se ven solamente que las maestras dan clases con diapositivas y como usted lo decía, por eso de eso nace nuestro proyecto. Todavía hemos analizado solamente la problemática, en sí esto es solamente una idea, pero nos encantaría poder encontrar a alguien que nos guíe en la creación, más bien ya, como usted decía, de la infraestructura del proyecto, porque como estudiantes tenemos muy poco conocimiento de, no sé, en áreas tecnológicas, por ende estamos en cero cómo realmente crear estos ambientes que les permitan incluso a ellos interactuar de forma virtual, pero que logren interactuar. Pero bueno, creo que esto nos abre un horizonte, ya que vemos que sí, realmente sí es posible y les agradecemos. Muchas gracias, Camila, por tus comentarios. Efectivamente, como tú dices, creo que de lo que tú acabas de decir, primero que todo el tema de ambientes de aprendizaje, sí lo conozco porque te cuento que en la Unidad Educativa Ciudad de Cuenca se trabaja con ambientes de aprendizaje. Entonces, para mí eso es súper bueno, súper efectivo para que los estudiantes aprendan, porque allí incluso hasta séptimo año trabajan con ambientes de aprendizaje. Tiene una forma de trabajo diferente a las otras instituciones educativas donde un solo profesor está todo el día con ellos en un mismo espacio físico. Allá hay aulas adecuadas también, ideadas para asignaturas específicas. Entonces, súper chévere que se lo esté trabajando así. Acá yo tuve la fortuna de trabajar en esa institución también con esa infraestructura, digamos, física, ¿no? Por otra parte, la parte que tú dices, bueno, el tema de la virtualidad, obviamente, nadie se lo esperaba y creo que es algo que llegó para quedarse y necesitamos empezar a prepararnos justamente para eso. Entonces ahí entra la pregunta justamente a la que yo les decía. ¿Qué tan pertinente hubiese sido que nosotros también desde la universidad como profesores nos hubiesen preparado para esto? Que desde el colegio hubiésemos aprendido a identificar la tecnología, su funcionamiento, su comprensión, sus características, sus diferencias, sus ventajas. Entonces, creo que allí, mira, acabas de decir algo preciso de evidenciar la necesidad justamente de trabajar en ello. Y por otro lado, de lo que tú acabas de decir también, denota la importancia de la parte multidisciplinaria, de trabajar entre docentes de diferentes especialidades, ¿sí?
el informático, el profesor de matemática, el profesor de pedagogía, el psicólogo, para unir justamente y buscar esa forma adecuada, la que mejor se ajuste a las formas en que aprenden nuestros niños. ¿Sí? Entonces ahí juega un rol importantísimo el hecho de que haya ese equipo de diferentes disciplinas. Entonces, insisto nuevamente, el trabajo colaborativo y en equipo. Eso te puedo decir, Camila. Y perdón, si es que requieres ayuda con algún tipo de información, si requieres que quizás en alguna otra reunión específica te contemos cómo o te compartamos algunas ideas mucho más específicas de cómo podrías hacer esa integración de las TIC para con los niños de inicial, nos escribes y bueno, nosotros con gusto vemos ahí un espacio y nos reunimos. Así que eso. Muchas gracias. Están con miedo, parecen mis estudiantes del cole. Ánimo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras se van animando a conversar, ahí les dejo mis redes sociales por si quieren dejar un like, suscribirse al canal. También están las redes sociales de Codic. Lo encuentran fácil en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, a Codic, ¿no? Con doble D, como dijo Diego. Muchísimas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más, alguna pregunta? Están tímidos, profe. Están tímidos, Jimmy. Están súper tímidas las chicas. Buenas Hola, tardes. Charlie. Bienvenida a la profe Charlie, que nos está acompañando hoy. Hola, buenas tardes. Gracias a Mónica por hacernos la invitación a través del constructo de asignaturas complementarias que conformamos algunos profes. Y bueno, yo he creído importante que podamos participar de esta charla, sobre todo teniendo en cuenta que ahora, frente a la nueva normalidad a la que nos vemos, en la que nos vemos inmersos, pues sin duda la tecnología ya cobra un valor de mayor impacto dentro de la educación. Y en ese sentido, desde la asignatura que yo trabajo, que es emprendimiento, sobre todo para la educación, las chicas tener estas ideas de poder incluir en esas propuestas o en esos proyectos que estamos armando toda la parte, o que le den más bien esa relevancia a la parte de la educación informática, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parecía importante que podíamos compartir estos espacios y poder compartir con ustedes, Jimmy y Diego, la experiencia que ustedes tienen a través de la conformación de este tipo ya de comunidades. Nada más, y agradecerles por el espacio bastante provechoso que ha significado durante toda esta hora. Nada más tengo la inquietud de que ¿cómo se podría fortalecer más bien, o si ustedes conocen de experiencias que se hayan tenido en relación a los niños pequeños, ¿no? Niños de 2, de 3 años, escuchaba algo que habían hecho un trabajo con la prefectura de Loja, no sé para qué servicio fue, si fue de pronto para la atención a niños, o si fue atención o capacitación a docentes. Bueno, de pronto poder conocer que si ustedes saben sobre alguna experiencia de cómo se han ido implementando, aparte de lo que han comentado de Ciudad de Cuenca, de pronto en otras provincias también, en otros países, todo lo que sería esta comunidad tecnológica para los niños más pequeños sobre todo, y cómo las familias han percibido, ¿no? esa diferenciación en la calidad de educación que les dan las instituciones. Hola, muy buenas tardes. Sí, yo le puedo ayudar con esa pregunta, pues básicamente fue una unión, digamos así, de sinergias, en el cual nuestra empresa como tal buscó justamente este espacio
para poder capacitar a niños. En este caso, la capacitación fue a niños, fue por un lapso de 2 semanas, se lo realizó a través de la plataforma de Google Meet, y como son niños pequeños, se les complicaba un poco el tema de subir tareas y ese tipo de cosas, porque al final lo terminan haciendo los padres. Entonces, creímos que más bien, con evidencias de lo que ellos podían ir haciendo a través de fotografías, a través de videos, pues podrían mostrar los avances. Como decía, si visitan la página de Facebook, se fue subiendo información de los resúmenes y de las temáticas que se trabajaron cada uno de los días, e inclusive algunos pequeños videos cortos. Entonces, Jimmy, si me permites compartir la pantalla solamente para mostrarles a breves rasgos algunos de los proyectos que se armó al final un compendio de videos justamente sobre esto. Y solo quiero mostrarles una parte para que vean lo que los chicos lograron hacer en 2 semanas. Antes de ello no conocían absolutamente nada de este tema y empezaron con ello. Déjenme ver si compartí el sonido, creo que me parece que no. No. Entonces, les pongo ahorita solamente una parte de esto, ¿sí? Cremosa preparada con guineos verdes. Esta sopa es un plato típico de la provincia de Loja. Se dice que estas montañas yace un... Bueno, básicamente estos son algunos de los videos. El link de este video completo lo dejé en el chat para que lo puedan revisar. Lo pueden ver con mayor calma. También les adjunté otro link del video promocional de lo que hemos logrado y lo que tenemos listo con Codic para poderlo sacar al público. Como ya lo mencionó Jimmy, también estamos preparando otras cosas súper interesantes. Podríamos adelantarles que estamos preparando un curso justamente para que docentes puedan enseñar pensamiento computacional con diferentes tipos de aplicaciones en las aulas. Y también, inclusive, podría decir otro que estoy en esa parte muy personal desarrollando, que es para que los chicos puedan trabajar con inteligencia artificial desde aplicaciones como Scratch, cosas por el estilo. Pero eso todavía está recién empezando a nacer. Eso nada más podría mencionarle. Gracias. Y entonces entendí que los chicos aprendieron a hacer todas estas actividades. ¿Cuál fue, cuál fue la edad con la que la edad menor con la que trabajaron? La edad menor era desde 5 años, pero había algunos padritos que habían mentido sobre la edad y habían chicos de 3 años y medio, 4 años,
Y bueno, los más grandecitos hasta de 8 años. Ajá, bien, gracias. Esa nada más era mi inquietud. Felicitaciones, gracias por este espacio, Mónica, Jimmy, Diego. No, gracias a ustedes. Como digo, para nosotros siempre es importante y al menos tanto Diego como en persona somos de esos que queremos siempre estar compartiendo las cosas porque a nosotros nos genera también esa retroalimentación de poder alimentarnos, de que ustedes también compartan sus ideas, sugerencias, sus experiencias en cuanto al campo de educación y con eso ir ayudando, ir ayudando. Creo que para quienes somos docentes de vocación nos empuja muchísimo eso, ver que las cosas mejoran, ver que los estudiantes logran esos objetivos, desarrollan esas destrezas, esas competencias. Entonces, nada, gustosos de poder estar acá y muchas gracias, profe Mónica, por la invitación y a usted, profesora Charlie, también por este espacio, ¿no? Muchas gracias también por este espacio, muy amable. Muchísimas gracias. Señor, adelante, Charlie. Nada más tenía una pregunta. Ustedes son de una empresa privada también, ¿cierto? Tenemos una empresa, sí, constituida, sí. Que dan este tipo de servicios, de capacitaciones. Sí, correcto. ¿cómo encontramos la empresa de ustedes? Como Códic nos encuentran igualmente en redes sociales. Códic. Ajá. Por aquí vi algo que decía esto. ¿Dónde estaba? Lo acabo de poner en el chat. Gracias. Ujú. Gracias, Mónica. Nada más esa pregunta tenía finalmente. Muchas gracias, chicos. Gracias, Jimmy, gracias, Dani, gracias, Charlie, por compartir esta experiencia con nosotros. La verdad es que es una experiencia maravillosa. Ellos han consolidado a partir de la experiencia distintos espacios educativos, han ido construyendo y consolidando también su empresa alrededor de estos procesos y eso hace bien interesante ver cómo los espacios educativos pueden ser múltiples, multidimensionales y bien innovadores. Para nosotros es un honor compartir este espacio con Jimmy, con los dos. Muchísimas gracias. Es un gusto y un honor. Quedamos entonces atentos y estaremos reconociendo y buscando toda la información que hoy nos compartieron. Mil gracias. Gracias a usted, profe Mónica, gracias a ustedes, chicos, también por acompañarnos y nada, ahí quedan invitados. Seguramente luego les vamos a estar compartiendo para que se unan a alguna de estas iniciativas, como los de Innovateca, Códic, IMAD, Monosabio y algunas otras cosas. Cuídense mucho, suerte y éxitos en todo. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, profe Charlie, chicos, un abrazo grande y queda con el contacto también para seguir en esta búsqueda de procesos innovadores en educación. Un abrazo. Gracias, muy amable. Gracias, buenas tardes.